Eh, Bienvenidas y bienvenidos. Para la unidad de vocación artística es especialmente importante que ustedes se hayan unido a este tercer encuentro del ciclo en torno al Día del Libro 2021. Hoy conoceremos algo de otro de los autores favoritos de Luis Sepúlveda. Se trata del escritor italiano Italo Calvino, nacido en Cuba, por cierto. Y la obra es El varón rampante, publicada en 1960 y parte de la trilogía Nuestros antepasados, que también conforman El Vizconde de Mediado y El caballero inexistente. Nos lo presenta quien sabe perfectamente de esto, quien sabe de esto en realidad, el profesor Ernesto Parra, quien nos dará a conocer fragmentos selectos. Muchas gracias a todas y a todos. No me gusta la palabra todos, porque no la entiendo, pero a todas y a todos. Para mí realmente es una muy buena oportunidad y un gran honor estar aquí frente a ustedes hablando de literatura, que es uno de los temas que a mí me apasiona. Yo soy bien lector, tengo mucha lectura en mi haber y estoy toda la vida leyendo. Ahora, hay dos cosas que son importantes para mí en este tema. Uno primero es el tema de Luis Sepúlveda y dos, el tema de Italo Calvino. El tema de Luis Sepúlveda para mí, en el Día del Libro fundamentalmente, es importante ya que en cierta medida podríamos decir, hemos tenido un recorrido juntos. Él vivió en Alemania, yo viví en Alemania. Él leyó algunos libros que yo he amado en mi vida. Y yo los estudié, esos libros los estudié en Alemania. Y al mismo tiempo él estuvo vinculado en asuntos políticos y artísticos. Y yo también estuve vinculado en asuntos políticos y artísticos. He estado. Y me llama mucho la atención su compromiso, que fue una persona de un gran valor, que fue una persona que él siempre estuvo presente donde había que estar presente. Y desde ese punto de vista, me pareció que era importante elegir el tema de Italo Calvino, porque Italo Calvino también tiene algunas características que hacen a la vida de Luis Sepúlveda. Luis Calvino, si bien es cierto, no era un tipo militante, no era un escritor militante, su obra es totalmente política. Y política, no la política contingente, sino que de moral política, de ética política, de principios políticos. Y aquí lo vamos a ver, ¿ya? Es por eso que a mí me interesó mucho tomar el tema del el varón rampante, porque fue para mí uno de los, una bofetada en términos de qué está planteando este hombre aquí. Y fue una cosa maravillosa, es decir, descubrir la consecuencia que tiene, cómo plantea él la consecuencia. Vamos a entrar ahora a una pequeña lectura del varón rampante de algunos textos que yo elegí. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Para que podamos verlo bien. Y esto fundamentalmente porque desgraciadamente, dado que mi voz no me acompaña como yo hubiera querido, yo recurrí a un otro colega para que me ayudara en la lectura. Vamos entonces con la lectura de El varón rampante. El varón rampante.
Ítalo Calvino. Preludio. Biagio, hermano de Cosimo, narra la vida que lleva su hermano desde que se subió a los árboles. Durante su vida en los árboles, este le envía cartas y le contaba sus aventuras. Cosimo crea su propia casa sobre los árboles y consigue comida mediante la caza de animales, y también crea su propia ropa con las pieles de estos mismos. Él, desde joven, vive grandes aventuras sobre los árboles, pues veía todo lo que sucedía en el pueblo cerca de la villa donde vivía. Primer tema. Cuando tenía 12 años, Cosimo Piovasco, barón de Rondó, en un gesto de rebelión contra la rígida disciplina familiar, se encaramó a una encina del jardín de la casa paterna. Cosimo estaba en la encina. Las ramas se agitaban, altos puentes sobre la tierra. Soplaba un viento ligero, hacía sol. El sol se filtraba entre las hojas y nosotros, para ver a Cosimo, teníamos que hacer pantalla con la mano. Cosimo miraba el mundo desde el árbol, todo visto desde allá arriba. Era distinto, y eso ya era una diversión. Después de cenar, en casa nos íbamos a dormir pronto y no cambiamos de horario ni esa noche. Nuestros padres estaban decididos a no dar ya a Cosimo la satisfacción de hacerle caso, esperando que el cansancio, la incomodidad y el frío de la noche lo desanidaran. Cada uno subió a sus aposentos y en la fachada de la casa, las velas encendidas, habían ojos de oro en el recuadro de las ventanas. ¡Qué nostalgia! ¡Qué recuerdo de calor debía dar aquella casa tan conocida y cercana a mi hermano que pernoctaba el raso! Me asomé a la ventana de nuestra habitación y adiviné su sombra acurrucada en una cavidad de la encina, entre una rama y el tronco, envuelta en la mata, y, creo, atada con muchas vueltas de cuerda para no caerse. Me metí en la cama, pero no quise apagar la vela. Segundo tema. Ese mismo día, el 15 de junio de 1767, conoció a la hija de los marqueses de Hondarribia y le anunció su propósito de no bajar nunca de los árboles. Desde entonces y hasta el final de su vida, Cosimo permanece fiel a un principio que él mismo se ha impuesto. Había un gran silencio. Solo se elevó un vuelo de pequeñísimos mosquiteros gritando. Y se oyó una vocecita que cantaba: la, la palancoa. Cosimo miró abajo. Colgado de la rama de un gran árbol cercano, se balanceaba un columpio con una niña sentada de unos 10 años. Era una niña rubia, con un alto peinado, un poco ridículo para una nena. Un vestido azul, también de persona mayor, cuya falda, ahora levantada por el columpio, se veía rebosante de encajes. La niña miraba con los ojos entornados y la nariz levantada, como por una costumbre de hacerse la señora, y comía una manzana a mordiscos, doblando la cabeza cada vez hacia la mano con la que tenía al mismo tiempo que sostener la manzana y agarrarse a la cuerda del columpio. Y se daba impulso golpeando con la punta de los abatitos en el suelo cada vez que el columpio estaba en el punto más bajo de su recorrido, y arrojaba de la boca los trocitos de piel de manzana mordisqueadas y cantaba: oh la balanco, como una muchachita a quien no le importara en absoluto ni el columpio, ni las canciones, ni tampoco, aunque quizá algo más, la manzana, y tuviera ya otros pensamientos en la cabeza. Cosimo, desde lo alto de la magnolia, se había descolgado hasta la horcadura más baja y ahora estaba con los pies puestos, uno aquí y otro allá, en dos horquillas, y los codos apoyados en una rama frente a él como un antepecho. Los vuelos del columpio le traían a la niña justo delante de sus ojos. Tercer tema. Cosimo, tras un incendio, se descubre como organizador. Cosimo lo puso a hacer cálculos y dibujos, y mientras tanto despertó el interés de los propietarios de los bosques privados, los arrendatarios de los bosques comunales, los leñadores, los carboneros, todos juntos bajo la dirección del caballero abogado, o sea, el caballero abogado, bajo todos ellos, obligado a dirigirlos y a no distraerse. Pero Cosimo, que inspeccionaba los trabajos desde lo alto,
que hacía turnos de guardia e inspecciones nocturnas. Los hombres eran reclutados por Cosimo entre los campesinos y los artesanos de Ambrosia. Enseguida, como sucede en toda asociación, nació un espíritu de cuerpo, una competencia entre las cuadrillas y se sentían dispuestos a hacer grandes cosas. Había descubierto una aptitud suya para asociar a la gente y aportar. Perdón, algo pasó, no sé. Nunca tuvo tentación de abusar. Lo puso en práctica muy pocas veces en su vida, siempre con vistas. Si quieres lo conecto desde acá y seguimos. Ya. Ya. Vamos a ver, entonces apaga el tuyo y vamos a seguir desde acá. Son cosas que a veces pasan, ¿no es cierto? Entonces, apaga ese, eso sí. Llegaba a desconfiar del beso, de la caricia, del halago verbal, de todo lo que ofuscaba. Perdón, no conecté el que correspondía. El siguiente. ¿Lo estás viendo ahí? Creo yo. Sí, es. El varón rampante, Ítalo Calvino, preludio. Biagio, hermano de Cosimo, narra la vida que lleva su hermano desde que se subió a los árboles. Durante su vida en los árboles, este le envía cartas y le contaba sus aventuras. Cosimo crea su propia casa sobre los árboles y consigue comida mediante la caza de animales, y también crea su propia ropa con las pieles de estos mismos. Él, desde joven, vive grandes aventuras sobre los árboles, pues veía todo lo que sucedía en el pueblo cerca de la villa. Solamente el audio. Bien, entonces ahora voy a dejar una pregunta. ¿Quieren que lo adelante a donde íbamos o lo doy de nuevo? Para mí es exactamente lo mismo. Si quieren, yo lo retomo. Ah, bueno, entonces retómalo tú. No puedo retomarlo yo porque, un momentito, tendría que buscarlo yo. Ya, entonces no te preocupes, voy a dejar de compartir y voy a empezar a compartirlo ahora. Compartir pantalla, audio, y aquí está. Entonces vamos a irnos aproximadamente donde ahí estamos. Ahí. Ahí. En 1967 conoció a la hija de los marqueses de Hondarribia y le anunció su propósito de no bajar nunca de los árboles. Desde entonces y hasta el final de su vida, Cosimo permanece fiel a un principio que él mismo se ha impuesto. Había un gran silencio. Solo se elevó un vuelo de pequeñísimos mosquiteros gritando. Y se oyó una vocecita que cantaba "Oh la la pan lancoa". Cosimo miró abajo. Colgado de la rama de un gran árbol cercano se balanceaba un columpio con una niña sentada de unos 10 años. Era una niña rubia, con un alto peinado, un poco ridículo para una nena, un vestido azul también de persona mayor, cuya falda, ahora levantada por el columpio, se veía rebosante de encajes. La niña miraba con los ojos entornados y la nariz levantada, como por una costumbre de hacerse la señora, y comía una manzana a mordiscos, doblando la cabeza cada vez hacia la mano con la que tenía al mismo tiempo que sostener la manzana y agarrarse a la cuerda del columpio. Y se daba impulso golpeando con la punta de los zapatitos en el suelo cada vez que el columpio estaba en el punto más bajo de su recorrido, y arrojaba de la boca los trocitos de piel de manzana mordisqueadas y cantaba "Oh la balancoa", como una muchachita a quien no le importara en absoluto ni el columpio, ni las canciones, ni tampoco, aunque quizá algo más, la manzana, y tuviera ya otros pensamientos en la cabeza.
Cosimo, desde lo alto de la magnolia, se había descolgado hasta la horcadura más baja y ahora estaba con los pies puestos, uno aquí y otro allá, en 2 horquillas, y los codos apoyados en una rama frente a él como un antepecho. Los vuelos del columpio le traían a la niña justo delante de sus ojos. Tercer tema. Cosimo, tras un incendio, se descubre como organizador. Cosimo lo puso a hacer cálculos y dibujos, y mientras tanto despertó el interés de los propietarios de los bosques privados, los arrendatarios de los bosques comunales, los leñadores, los carboneros, todos juntos bajo la dirección del caballero abogado, o sea, el caballero abogado, bajo todos ellos, obligado a dirigirlos y a no distraerse. Y con Cosimo, que inspeccionaba los trabajos desde lo alto, construyeron reservas de agua de manera que en cualquier lugar donde hubiera estallado un incendio se supiese a dónde dirigirse con las bombas. Pero no bastaba. Era menester organizar una guardia de apagadores, unas cuadrillas que en caso de alarma enseguida supiesen disponerse en cadena para pasarse de mano en mano cubos de agua y frenar el incendio antes de que se propagase. Se organizó pues una especie de milicia que hacía turnos de guardia e inspecciones nocturnas. Los hombres eran reclutados por Cosimo entre los campesinos y los artesanos de Hombrosa. Enseguida, como sucede en toda asociación, nació un espíritu de cuerpo, una competencia entre las cuadrillas y se sentían dispuestos a hacer grandes cosas. También Cosimo sintió una nueva fuerza y contentamiento. Había descubierto una aptitud suya para asociar a la gente y a ponerse a su cabeza. Aptitud de la que, por suerte para él, nunca tuvo tentación de abusar y que puso en práctica muy pocas veces en su vida, siempre con vistas a conseguir importantes resultados y siempre reportando éxitos. Cuarto tema: el amor. Viola había vuelto. Para Cosimo había empezado la época más hermosa, y también para ella, que recorría los campos en su caballo blanco y apenas divisaba al varón entre frondas y cielo, se levantaba de la silla. Trepaba por los troncos oblicuos y las ramas, pronto casi tan diestra como él, y lo alcanzaba en todas partes. «Oh, Viola, ya no sé, treparía no sé dónde». «A mí», decía Viola, bajito, y él se ponía como loco. El amor era para ella un ejercicio heroico. El placer se mezclaba con pruebas de osadía y generosidad, y entrega y tensión de todas las facultades de ánimo. El mundo de ellos eran los árboles, los más intrincados y retorcidos e inaccesibles. «Allí», exclamaba indicando una alta ahorcadura de ramas, y juntos se lanzaban a alcanzarla, y empezaba entre ellos una competición de acrobacias que culminaba en nuevos abrazos. Se amaban suspendidos en el vacío, apoyándose o enganchándose en las ramas, ella tirándose sobre él casi volando. La obstinación amorosa de Viola se encontraba con la de Cosimo y a veces chocaba con ella. Cosimo huía de dilaciones, blanduras, perversidades refinadas. Nada que no fuese el amor natural le gustaba. Las virtudes republicanas estaban en el aire. Se preparaban épocas severas y licenciosas al mismo tiempo. Cosimo, amante insaciable, era un estoico, un asceta, un puritano, en busca siempre de la felicidad amorosa. Seguía siendo, sin embargo, enemigo de la voluptuosidad. Quinto tema. La acción transcurre en las postrimerías del siglo XVIII y los albores del XIX. Cosimo participa tanto en la Revolución Francesa como en las invasiones napoleónicas, pero sin abandonar nunca esa distancia necesaria que le permite estar dentro y fuera de las cosas al mismo tiempo. Eran unos magníficos soldados. Yo estaba al acecho escondido en un pino. Tenía en la mano una piña de medio kilo y la dejé caer sobre la cabeza del último. El infante abrió los brazos, dobló las rodillas y cayó entre los helechos del monte bajo. Nadie se dio cuenta de ello. El pelotón continuó su marcha. Los volví a alcanzar. Esta vez tiré un puercoespín hecho una bola al cuello de un cabo. El cabo agachó la cabeza y se desmayó. El teniente esta vez observó el hecho. Vio a 2 hombres a coger una camilla y prosiguió. La patrulla, como si lo hiciese expresamente, se metía en lo más enmarañado de todo el bosque, y la esperaba siempre una nueva celada. Había recogido en un cartucho unas orugas peludas, azules, que cuando se las tocaba hinchaban la piel peor que una ortiga, y les dejé caer encima un centenar,
El pelotón pasó, desapareció en la espesura, volvió a aparecer rascándose, con las manos y los rostros llenos de ampollitas rojas, y siguió adelante. Maravillosa tropa y magnífico oficial. Todo en el bosque le era tan ajeno que no distinguía lo que en él había de insólito, y proseguía con sus efectivos diezmados, pero siempre fieros e indomables. Recurría entonces a una familia de gatos salvajes, los lanzaba por la cola, tras haberles dado unas vueltas en el aire. Lo que les irritaba, lo indecible. Hubo mucho ruido, felino en especial, luego silencio y tregua. Los austríacos curaban a los heridos. La patrulla blanca, con las vendas, reanudó su marcha. En esta maravillosa obra resalta ser una auténtica novela de aventuras hidalgas, plena de humorismo fantástico. Calvino desarrolla la historia de una persona que se apropia voluntariamente la difícil regla y la continúa hasta lograr su objetivo, sin mediar las dificultades que ello encerraba. Demuestra la consecuencia de un joven que afronta la realidad y quien actúa de acuerdo al momento histórico que vive, lo que resulta ser una fábula real ante nuestra sociedad y nuestro tiempo. Bueno, eso era, desgraciadamente, una pequeña falla técnica entre medio que nos interrumpió la secuencia, pero eso es el libro. En el fondo yo tomé algunas partes que yo consideraba importantes, que es el hecho mismo, cuando él decide subir al árbol y no descender nunca más en su vida, porque a él no le gustaban los caracoles. No quería comer los caracoles que le preparaban. Ahí hay toda una historia con respecto a los caracoles y cómo pelaban los caracoles. Ellos querían deshacerse de los caracoles, él y su hermano. Después, cuando él conoce a la niña, que es el amor, y cuando empieza a construir su vida en los árboles y a hacer su morada, a buscar refugios, a hacerse amigos de algunos animalitos, hasta que al final descubre también que él es capaz de aportar a la sociedad y organiza, y se vuelve a encontrar con Viola, y vuelven a tener el amor ya en forma permanente. Y él continúa su vida en los árboles y nunca más pisa la tierra. Nunca más, ni cuando muere. Y eso es lo interesante de que a mí me pareció el tema, porque no les voy a contar el final, pero es como la consecuencia de una persona que tiene una idea, que tiene un pensamiento y lo arrastra por toda su vida y acepta todas las consecuencias que ello tiene y se enfrenta a ella y sale adelante. Entonces, por eso yo digo que también ahí hay valores que son, yo no sé si son políticos o no son políticos, yo creo que sí son políticos, porque él escribe este libro, curiosamente, lo escribe cuando él renuncia al Partido Comunista Italiano, cuando Italo Calvino renuncia a ser miembro del Partido Comunista Italiano. Podemos hablar un poco de Calvino, si ustedes están interesados. Lo que sí yo quiero decir es que la música que se oye ahí es la música de nuestra orquesta, de nuestra camerata, que yo tomé determinados trozos y los introduje allí. Me parecieron que eran apropiados a hacer un acompañamiento musical independientemente de las imágenes que aparecen, que tratan en cierta medida de refrescar y de representar todo el tema del libro. Y quiero también agradecer la voz de Mauricio, de nuestro profesor Mauricio, porque dado que yo tengo una ronquera en forma permanente,
yo me iba a poner más ronco todavía si leía 10, 15 minutos. Y a quien agradezco mucho, ¿no? A quien agradezco mucho. Y agradezco también a quienes me ayudaron a estructurar este video. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Yo les podría hablar de Calvino, contar algunas cosas, si que están interesados. De todas maneras, yo creo que sería súper interesante que nos hablara de esta trilogía de Calvino, del porqué, de lo que hay detrás de esta trilogía que él escribe y el sentido que tiene. Sería bastante interesante. Pero yo creo que Jaime tenía un comentario, Jaime Ramírez. Jaime Ramírez. Se nos cayó. Se fue, no quería comentario. No quería comentar. Escribió en el chat. Ahí llegó. Sí, ahí estoy. Buenísimo, No, que me gustó mucho y me gustaría saber qué lugar ocupa esta obra en esa trilogía de Calvino. Eso es lo que me gustaría que usted nos explicara, profesor y profesora. Ya, mira, yo voy a empezar diciendo que en algún momento uno de los biógrafos, porque en esto hay muchos biógrafos, ¿no?, que tratan de describir la vida de la gente importante. Hay uno dijo, hacer una biografía de Calvino es traicionar de algún modo su idea. A menudo repetía en sus cartas y entrevistas de que la vida de un escritor no tiene importancia porque lo sustancial es su obra. Calvino era un escritor y se sentía mejor lejos, era bien lejos de la mirada, era bien tímido, ¿no? Pero era un poco ermitaño, pero era muy fantástico. Él nació en Cuba, ocasionalmente en realidad, porque su padre había sido trasladado a Cuba, primero a México, y después se fueron a Cuba después de la Revolución Mexicana. Su padre y su madre. Su padre, según Italo Calvino, explica que su padre había sido un anarquista, un seguidor de Kropotkin, y luego se había transformado en un reformista socialista. La madre de Calvino había sido una mujer muy educada, pacifista, cuya deber cívico y la ciencia era su religión en el fondo. Y le puso el nombre de Ítalo para recordar que él había nacido en Italia. ¿No? Aunque en ese tiempo a Calvino no le gustaba tanto eso, porque decía que era un nombre muy nacionalista, beligerante, socialista. Estamos hablando de los años 20 y tanto, casi 30, ¿no? En ese entonces vuelven después a Italia y Italo Calvino recibe una educación laica, antifascista y libres pensadores en el fondo. Yo creo que quizás sería medio masónicos, no sé, de principio masónico los masones se hablan de libres pensadores. Y él entró a estudiar a la Facultad de Agronomía en Turín. Y vino la Segunda Guerra Mundial. Viene la Segunda Guerra Mundial y él interrumpe su estudio. Él interrumpe su estudio porque fue llamado a hacer el servicio militar. Pero él desertó, junto a su hermano, deserta y se integran a la resistencia italiana, a las brigadas partisanas, Garibaldi. Sus padres estaban siendo retenidos como rehenes por los alemanes.
Y cuando termina la guerra, él empieza a colaborar con algunos periódicos y conoce a César Pavese, ¿no? Y se afilia al Partido Comunista Italiano. Ese fue el periodo que, según él comentaba, fue de una gran formación cultural para él. En ese entonces, él publica su primera novela, en donde relata su vida como partisano. Ahí ya él se acerca a la estética del neorrealismo italiano, a pesar de que la primera de sus obras tiene un tono de fábula, ¿no? La primera de las obras que él escribe. El año 52 abandona la literatura realístico-social y picaresca para dedicarse a una especie de narración fantástica. Y allí crea 3 novelas: El Vizconde de Mediado, El Barón Rampante y El Caballero Inexistente, que son para mí una trilogía maravillosa en donde expresa realmente, su pensamiento sobre el hombre. Él intenta definir en el fondo una situación del hombre contemporáneo dentro de un mundo que se hacía muy complejo y difícil. Y luego publica otras obras. Voy a referirme posteriormente a cada una de ellas, ¿no? En términos generales, después entra en contacto con una corriente neovanguardista y después con una corriente de sociológica, novela sociológica, psicológica. Yo me recordaba un poco ¿cómo se llama este? Bueno, hay un pensador chileno que está en Francia que hace también cosas con las cartas, ¿no? En La Habana. Jodorowsky. Así yo me imaginaba una cosa así cuando lo leí. En La Habana, él en febrero va a La Habana y allí se casa con una argentina. Allí entra en una línea neovanguardista y que se había consolidado sus posiciones de prestigio y de estructuralismo, y la semiología se habían convertido en las ciencias sociales a las que todos se referían. Publica una recopilación de cuentos de aparente ciencia ficción, que en realidad son una corriente fantástica y surreal. Luego en París se vincula a las ciencias naturales y a la sociología. Y sus obras se basan en la utilización de diferentes combinaciones de un cierto número de elementos. Aquí está la cosa de Jodorowsky que hablaba yo, con las cartas del tarot y todo, ¿no? En su regreso a Roma, publica Palomar, una de sus últimas obras, en donde la anécdota se reduce al máximo en favor de las reflexiones metafísicas y las descripciones. Importante eso dentro de los estudios de literatura. El 6 de septiembre, durante unas vacaciones, él sufre un ictus cerebral y es llevado al hospital, donde falleció la noche entre el 18 y 19 de septiembre. Desgraciadamente, ahí lo perdimos. Pero nos quedan las obras. Yo quería referirme a las 3 obras que ¿cómo se llama? Les mencioné anteriormente. El Barón Rampante
se dice que es un alter ego del autor que acaba de abandonar el Partido Comunista Italiano y de abandonar la idea de la literatura como mensaje político. Mira qué interesante eso. Según él, el hombre se ha de desvincular de los condicionamientos ideológicos y políticos de las ideas preconcebidas y de las imposiciones intelectuales. La obra es fruto, en el fondo, de la decepción ideológica del autor, que después de la Revolución Húngara en 1956, cuando la Unión Soviética invade Hungría, él abandona al Partido Comunista Italiano y hace el apartado del compromiso político. La consecuencia de la obra es que hay un párrafo chiquitito en donde cuando él sube al árbol y dice que se va a quedar allá, y el padre dice, se asoma y dice, cuando te cansas de estar ahí, ya cambiarás de idea, le dice. No cambiaré de idea, le dice Cosimo. Ya verás cuando te bajes. No bajaré nunca más. Y mantiene su palabra hasta cuando muere. En El Vizconde de Mediado, es otra novela, una novela fantástica, y que presenta la historia de un vizconde que es partido por la mitad como resultado de un cañonazo en una guerra contra los turcos, contra los otomanos. Deja de existir o se divide su vida en dos, ya que sus dos mitades resisten y continúan con vida, pero de manera separada. Obviamente, como no podía ser de otra manera, una de ellas es la vida buena, que quiere lo mejor para lo que los rodea, y la otra es la mitad mala, que no escatima en maldades con tal de satisfacer su sed de sufrimiento con respecto al resto de las personas. En realidad la historia es la verdadera condición humana de dos medios personajes que sufren en una guerra. Y en El Caballero Inexistente, que es la tercera obra de la trilogía, habla él sobre la identidad del hombre, de lo que somos y de lo que aparentamos ser. Calvino se pregunta la razón de por qué un hombre es amado, por la que otro desea vengarse. Un tercero se considera hijo, amante, amigo, caballero. Entonces, él se preguntaba esa dualidad entre el ser y el aparentar. En este caso, sustenta con este libro lo sustenta con 4 personajes. Sin embargo, los 4 personajes los sitúan y demuestran que hay una dualidad entre el ser y el que quiere ser, el aparentarse. Esos son los 3 libros que yo creo que son convenientes leerlo para acercarse primero que nada al tema de Italo Calvino. Sin embargo, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, muchísimo más la atención en la vida de él, en la obra de él, en la militancia política. Cuando él abandona el Partido Comunista Italiano y considera que la idea de la literatura como mensaje político no debe ser. Según él, el hombre se debe desvincular de los condicionamientos ideológicos y políticos, de las ideas preconcebidas y de las imposiciones intelectuales. ¿Por qué lo resalto esto? Porque resulta que después, ante la Revolución Cubana, él tiene una opinión también bastante particular, ¿no?
Él visita a Cuba el año 64 y se entrevista con Ernesto Che Guevara. Y aquí hay una cosa que es bien importante que la voy a leer tal como él la escribió, si me permite. Él dice: la discusión de Guevara con todos los que se le acercaron y con él mismo no se interrumpe con la muerte y se extenderá cada vez más. El hecho de haber hablado con él no podía quedar como un episodio marginal. Desde lejos y en silencio, yo he seguido discutiendo con el Che, y mientras más pasaba el tiempo, más tenía él razón. Aún hoy, en que muere mientras pone en marcha una lucha interminable, continúa siempre teniendo razón. Todo lo que traté de escribir para expresar mi admiración por Ernesto Che Guevara, por el modo en que vivió y murió, me parece fuera de tono. Oigo su risa que me responde, llena de ironía y de conmiseración. Yo estoy aquí, sentado en mi estudio, entre mis libros, la falsa paz y la falsa prosperidad de Europa. Dedico un breve intervalo de mi tranquilo trabajo a escribir, sin ningún riesgo, sobre un hombre que quiso asumirlos todos y que no aceptó una paz ilusoria y provisional. Un hombre que pedía de sí mismo y de los otros el máximo espíritu de sacrificio, convencido de que todo el sacrificio que se vive hoy se pagará mañana con una suma de sacrificios todavía mayor. Para nosotros este llamado a la gravedad absoluta de todo lo que se refiere a la revolución y al futuro del mundo, una visión crítica radical de todo gesto que sirva solamente para tranquilizar nuestra conciencia. En este sentido, continúa siendo el centro de nuestras discusiones y de nuestros pensamientos, tanto ayer vivo como hoy muerto. Eso es lo que él escribe sobre el Che. Escribe otras cosas más también. En Cuba sí, él es reconocido. Envió una felicitación a la Revolución Cubana el año 69 y expresa desde hace 10 años Cuba revolucionaria se muestra al mundo sonriente y austera mientras resiste a un asedio sin precedentes en la historia mundial. Es mi más vivo deseo que el pueblo cubano pueda, con su entusiasmo revolucionario, indicar a todos los demás pueblos un nuevo camino. Hay un distanciamiento de Italo Calvino con Cuba cuando 62 intelectuales extranjeros firman 2 cartas dirigidas a Fidel Castro, ¿no?, por el caso Padilla. Sin embargo, en las cartas se referían como este proceso podía debilitar el símbolo y estandarte de la Revolución cubana. En Cuba lo mantienen a él como un hombre muy, muy brillante. Incluso le hacen homenajes y le tienen una placa recordatoria. Dice: Cuba lo considera y considerará siempre con cariño como un hijo, dedicándole una permanente atención. Es indudablemente otro nexo especial entre las dos naciones. Yo quería resaltar esta obra, esta intervención política o pensamiento político que tenía Calvino y que se enfrenta con lo que anteriormente había pensado sobre el Partido Comunista Italiano, que es bastante interesante. Es decir, él ve dentro de la Revolución Cubana, él ve una salida como para
para América Latina. En cambio, él se va del Partido Comunista Italiano. Entonces, es interesante. Yo lo encontré por eso quería rescatar ese pensamiento que tenía él. Ese era nuestro amigo Ítalo Calvino, del cual yo les podría recomendar una serie de libros que son muchos desconocidos. Palomar, por ejemplo, es un libro pero precioso, ¿no? Y hay otros libros también que son con aforismos, con frases, con etcétera, con muchas ideologías del futuro, como lo ve él. Eso. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Sin duda, Verónica quiere preguntar. ¿Cuál es el motivo por qué él se retiró del Partido Comunista Italiano? Él se retira del Partido Comunista Italiano porque él dice que él quiere escribir y en el fondo él está en contra de la invasión de la Unión Soviética a Hungría el año 58. Y él quería escribir y quería que sus novelas no tuvieran que ver con historias políticas, sino que él quería desarrollar la literatura desde el punto de vista de él. Es un momento de novela muy militante, de escritura muy militante en torno, y sobre todo dirigida por la Unión Soviética. Entonces, es ahí donde también se produce esta ruptura, supongo. Bueno, y además de eso, la invasión soviética a Hungría produjo la reacción de muchos otros intelectuales, tal como sucede después el año 68 con el caso de Checoslovaquia. Exactamente. No, además hay que pensar que se venía terminando la Segunda Guerra Mundial y había un reagrupamiento de las fuerzas en donde en esos procesos las fuerzas siempre tienden a consolidarse de una manera bastante consolidarse sólidamente. Entonces van a todos sus principios y se aferran a ello, ¿no? Entonces ahí yo creo que había una exigencia del Partido Comunista Italiano bueno, después el Partido Comunista Italiano sufre distintas situaciones posteriores, ¿no? El eurocomunismo, qué sé yo, etcétera. Pero me gustaría saber qué pasó con el varón rampante. ¿Qué pensar del varón rampante? ¿Qué piensan? ¿Les gustó o no les gustó la historia? Sí. Yo lo encontré muy interesante y yo creo que todos nosotros vivimos un poco como el varón rampante. Vivimos en nuestro mundo, en la ciencia, arriba, y vemos lo que pasa en nuestro país como abajo. Y por lo menos el varón rampante les tiraba cosas, etc. Y de esa forma él participó en lo que estaba ocurriendo. Yo creo que nosotros estamos demasiado encapsulados en nuestro mundo de trabajo y en nuestras áreas y no estamos participando de lo que ocurre abajo, de lo que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos, etc. A mí me asombró mucho el final del varón rampante. Me asombra mucho. Me interesaría que ustedes lo leyeran. Es un libro corto, un libro de 150 páginas, 160 páginas, es corto. Pero cómo muere o cómo termina el libro, una cosa que uno queda con la boca abierta. ¡Oh! Sí, yo creo que es toda una experiencia leerlo. Es preciosa, es preciosa. Y te lo agradezco montones porque
yo conocía a Italo Calvino, pero en forma muy, muy, muy colateral, así, estos barnices que a veces tenemos los periodistas, ¿no? Y gracias a ti me he ido metiendo, me estoy metiendo, digamos, a conocerlo más, porque creo que es un tremendo valor y hay mucho, mucho, mucho que sacar ahí. Se los recomiendo a todos los demás. Yo recomiendo mucho Italo Calvino, mucho, mucho. Nos va a servir a nosotros para repensar muchas cosas. Así es. Oye, quisiera, claro, yo creo que una de las cosas que hemos ido descubriendo desde el día lunes hasta la fecha, y quizás mañana también tengamos eso, que el mundo del escritor, y sobre todo del escritor que está completamente atento a lo que le pasa, tanto a él como lo que le ocurre en el entorno, siempre tiene, en un momento, creo, bastante importante en su vida, le aparece el sentido de la conciencia y de un acto completamente libertario, el hecho de escribir. Me da la impresión que cuando en el año 98 estaba revisando, estaba Brezhnev en ese periodo, o sea, en la Unión Soviética estaban pasando por un bastante crítico. Estaban saliendo de la era stalinista, entrando a otra era. Yo creo que cuando él decide empezar a escribir en metáfora, porque si fuéramos completamente, diríamos, doctrinarios, podríamos llegar a decir que lo que hace este autor es justamente una ruptura mágica de un planteamiento doctrinario. Porque si todo lo otro tenía una relación política pasando, aquí el hombre cambia y hace un giro radical. Completamente. La ruptura que hace literaria es completamente seria. Deja lo más puntual, como tú decías en un momento dado, lo doctrinario, lo político, lo ideologizado, para empezar a hacer una escritura completamente metafórica. Metafórica. Y podríamos llegar a pensar que más de algún obcecado termocéfalo de la época hubiese dicho que el tipo cambiaba radicalmente a posturas burguesas. Porque él concebía el relato desde una mirada completamente europea, donde el rey y la princesa se evadían de la realidad. Yo creo que lo importante de estos cuentos es esa doble o segunda lectura, porque creo que lo más importante de un artista, sobre todo los escritores, que cuando ellos se despojan de ciertos dogmas, llega un momento que en su escritura dejan de manifiesto justamente ese quiebre. Y es cuando cambian el relato, cambian los personajes, y las historias son completamente, podríamos decir, llenas de imágenes, de relatos fantasiosos. Y ahí es donde yo creo que Italo toma esa decisión y transforma toda su escritura en este momento en otra, transformándola en eso, de un cuento entre cuento infantil, algo completamente, nada, pero que encierra. Por eso es importante cachar, si el autor en un momento fue A durante toda su vida y llega un momento que se puso un quiebre y el hombre se transforma en S, es porque ese quiebre es radical. Creo que el único personaje como creador intelectual que puede decirle al mundo, señores, yo dejé de pensar lo que pensaba, es el escritor. Porque él lo va a traducir en palabras y eso va a ser un mensaje completamente para aquellos que lo han conocido y para aquellos que ahora saben que el tipo ha cambiado de pensamiento. Eso me pasó con lo que tú leíste, Ernesto. Creo que ese es el quiebre de lo poco y nada que sé de
de Ítalo. Pero me da la impresión, por lo que tú has contado, en el periodo en que está. Y hay que pensar también que son escritores que son lo último que va quedando del siglo XIX. Lo último. Conversábamos días atrás con Marcela que el 21 de noviembre del año pasado muere Armando Uribe. Y se muere el último escritor de una generación importante. Y me acabo de entender que el 27 de marzo murió en el sur Mímica, otro gran escritor. Y son escritores que, como te digo, no sé si podrá repetirse, pero lo que sí no se va a repetir, que los señores escritores de generaciones llevan y guardan y tendrán en sus libros las historias que ellos, en alguna medida, y así es, plasmaron en sus cuentos, en sus historias. Esa es la parte más interesante del libro. Quizá más que el autor, ¿qué es lo que deja el autor? El libro es lo que importa. Eso es. Yo quiero terminar con una frase de él a propósito de esta intervención en la política. Él dice, cuando los políticos prestan demasiada atención a la literatura, es una mala señal, sobre todo para la literatura. Pero también es una mala señal cuando no desean oír ni una palabra de literatura. Y yo creo que eso es tan cierto, es tan real, porque al final quedamos, es decir, si cambiamos la palabra literatura por arte, nos va a afectar a todos. Sí. Oye, y otra cosa, también que murió, fue el autor de Francisca, Yo te amo, o Yo te quiero. Murió hace 3 días atrás. Otro tipo de la generación de Lafourcade. No, si este último tiempo, como digo, se han muerto una cantidad de escritores y que uno, digamos, por desconocimiento o por falta de noticia, se da cuenta que se van. Francisca, yo te quiero, Francisca, yo te amo. En este momento se me escapa el nombre. José Luis Rosasco. Rosasco. Que falleció hace un par de días atrás. Claro. Marcela, ¿estamos terminando? ¿Qué? ¿Hay alguien que quiere opinar algo más? Yo creo que ya estamos incluso un poquitito pasaditos de la hora. Solo invitarlos para mañana, a la misma hora, a las 5 de la tarde, vamos a estar con el profesor Mario Gatica en torno a Pablo de Roca y dando una vueltecita por los años 60. Claro, Pablo de Roca hizo. Bien, sí. Nos vemos mañana entonces. Muchas gracias a todas. Lo esperamos. A todos. Gracias, estuvo muy bueno. Fotos. Con Marcela ahora vamos inmediatamente a aprendernos los textos. Ya, nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias, profe Parra. Por escuchar. Gracias. Pues. No, fue súper interesante. Te lo agradecemos a ti, todo lo contrario. O sea, para mí fue fascinante escucharte. Gracias. Que se la ronquera. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao. Chao.